A ver, Monse, platícame, apología de los asesinatos, apología de los asesinos seriales, normalización de la violencia. ¿Cómo están viendo eso ustedes? Pues precisamente este tema lo habíamos platicado hace algunas semanas, Joaquín y yo. Se nos ocurrió este tema precisamente a partir de que surgió la serie de Jeffrey Dahmer. Okay. Que digo, últimamente han salido muchas series de asesinos seriales, específicamente en todos sus tipos, ¿no? Desde dramatizaciones hasta documentales. Pero la de Jeffrey Dahmer yo siento que fue un boom y de hecho rompió récords en Netflix. Y es la razón por la que vamos a hablar de este tema. ¿Qué tan bueno es que se esté popularizando tanto todo este tipo de temas, ¿no? Los asesinos seriales, los crímenes reales, en todas sus modalidades, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que nosotros como sociedad estemos expuestas a este tipo de temas? Investigando un poco, podemos llegar a diferentes datos, ¿no? De cómo incluso la fascinación por este tipo de aspectos no surge en estos últimos años, o sea, es algo que siempre ha existido en la raza humana y podemos hablar desde los aztecas con los sacrificios que realizaban, la cultura violenta que ha existido en todas las partes del mundo, en toda la historia, cómo los romanos construyeron el Coliseo para poder ver por placer a hombres luchar hasta la muerte, cómo los leones se comían a los cristianos. Entonces vemos cómo desde hace muchísimos años ya existe por el hombre esta fascinación por ver todo lo relacionado con el crimen, con la maldad, con el asesinato, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú, mi estimado Joaquín? Yo creo que sí, como dice Monse, no es nada nuevo esta fascinación, este gusto, a lo mejor no gusto, pero esta curiosidad o interés en ver de qué va o qué son estos actos violentos y sobre todo pues el morbo de saber cómo es que una persona es capaz de matar a 5, 10, 15 personas sin ningún remordimiento y seguirlo haciendo. Y creo que eso es lo que genera en la población, en los espectadores, pero sobre todo, a lo mejor, lo que yo añadiría aquí es examinar la línea que a veces se puede tornar muy delgada entre realizar, producir pues un producto de entretenimiento y también a lo mejor caer en fomentar o incitar esta empatía a lo mejor por este tipo de personas. No digo que sea el fin o que sea el producto ya final de series como estas, como la de Jeffrey Dahmer que comentabas, pero también hay que tomar en cuenta que tampoco es nada nuevo. O sea, leyendo varios artículos para preparar este tema me di cuenta que ya hay un antecedente de que gente empatiza con asesinos seriales, empatiza con criminales, empatiza con gente que comete delitos de lo peor porque esa es la naturaleza humana, tender hacia la empatía porque a fin de cuentas no somos animales, o sea, somos humanos, somos civilizados y eso es lo que me causa, digamos, esta sorpresa, ¿no? A la hora de preparar este tema. Que de hecho a mí esto me parece algo que sí vale la pena recalcar, como incluso, hablando específicamente de la serie de Jeffrey Dahmer, las familias de las víctimas, cómo solicitaron y hasta hubo cierto conflicto legal con Netflix para que no se publicara esta serie, precisamente por respeto a las víctimas y porque las familias sabían que iba a existir empatía hacia Jeffrey Dahmer a pesar de todo lo que hizo. El tema de la revictimización. Sí, exacto. A ver, yo digo... yo debo de reconocer que soy un fan del tipo de series que hace el análisis de ese tipo de circunstancias y delitos, como el caso de La Ley y el Orden. Me gusta mucho ver este tipo de casos. La de Dahmer no me gustó tanto. No me gustó tanto, se me hizo demasiado cruda, y como que hay una división importante desde lo que es el análisis de la patología o el perfil psicológico y el análisis legal y el tema de cómo solucionas algún tipo de delito o cómo llevas a la justicia al responsable de la comisión de un tipo de delito a partir del análisis de las evidencias, como el tema de CSI, es decir, hay como que dos características, pudiera decir,
de este tipo de series, las que se enfocan un poco a la personalidad del que comete el delito, por qué lo hizo, qué lo envolvió, de dónde viene, cómo lo hizo, etcétera. Y otra, la parte como del análisis legal de la cadena de custodia, de las evidencias, de las pistas, de los investigadores, del sistema legal. ¿Cómo lo ven ustedes? Siento yo, y sí me parece importante recalcar eso, dentro del mundo que es las series de crímenes reales, existen ciertos tipos. Sí, desde, como comentabas ahorita, aquellos que hacen la evaluación psicológica, a lo mejor los que ven los aspectos más legales, pero los que a mí me parecen más peligrosos de este tipo de series son aquellos que son sumamente detallados en cuanto al placer o en cuanto a cómo disfrutaba el asesino el llevar a cabo los asesinatos. Porque siento yo que eso es lo peligroso, no tanto el hacer una legal o psicológica, sino el hasta cierto punto incitar y a lo mejor generar curiosidad en el espectador de la serie, que es parte de lo que venimos a hablar, cómo pues estas series pueden generar esa curiosidad en otras personas e incitarlos a ellos mismos a realizar esos delitos. ¿Tú sientes, Joaquín, que este tipo de series incita o invita o orienta a quienes pretenden o tienen algún tipo de problema o de circunstancia de adaptación? Yo creo que no. El entretenimiento, a fin de cuentas, no tiene per se una función social, pero sí tiene muchísimas implicaciones sociales. Yo no creo, yo sí estoy ahí en desacuerdo con aquellos que dicen que tanto la comedia como las películas, como las series, que tratan ciertos temas controversiales o polémicos, pueden incitar o promover este tipo de acciones, yéndonos en extremo a un asesinato, pero también en menor grado a lo mejor el acoso, a lo mejor agresiones, a lo mejor otro tipo de crímenes. Pero sí creo que, como decía ahorita, la industria del entretenimiento tiene estas implicaciones sociales y ahora vemos estas nuevas tendencias en el sistema de aplicación de justicia, en cómo cada vez se quiere migrar menos a un modelo punitivo y más a un modelo de readaptación, verdaderamente de readaptación y cada vez menos punitivo. A lo mejor es tratar de preparar a la población para esto, pues, ¿no? El hecho de, oye, no, ya yéndonos a casos de asesinatos, pues obviamente no se presta, ¿no? Pero a lo mejor para otros crímenes u otros delitos menos graves, el sí poder ir terapiando, como dicen, a los espectadores y que no los llegue de sorpresa cuando el día de mañana a lo mejor un ladrón, en lugar de purgar su condena de 1, 2, 3 años en la cárcel, pues la purga a través de otros medios, con otras facilidades, de otras formas, que eso es lo que a lo mejor está en debate, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto? Porque hay opiniones encontradas según los expertos, pero yo lo veo más por ese lado, tal vez. A ver, déjenme ponerles un ejemplo, un poco construir. Hace algunas semanas se encontró el cuerpo de una joven en la carretera a Tepoztlán. Y por la publicación de los tatuajes en su cuerpo se identificó que era una persona que había salido 1 o 2 días antes y que se había encontrado con sus amigos en un restaurante, y empezaron las investigaciones y gracias a la investigación se determinó por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México con las cámaras el momento en que llega al restaurante, el momento en el que salen del restaurante, el momento en que llegan al departamento de la pareja de una amiga de ella, el momento en que salen las personas del elevador, el momento en que la sacan cargando a ella y que la suben a un vehículo. Y eso, de alguna manera, reveló pues toda la trama de lo que la gente eventualmente pudiera preguntarse o estarse preguntando durante muchas semanas cómo fue que mataron, como el caso de Devani Escobar en Nuevo León. La gente estaba viendo realmente una serie en vivo, ¿sí? Porque independientemente del deleznable pleito político entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que quedó evidenciado con las imágenes es que hay una duda razonable de cómo se cometió el delito, eventualmente en la explicación.
Eh, Cuando uno ve, por ejemplo, series como la de Ted Bundy, en donde se aplica a partir de cómo fue que lo descubrieron y cómo fue que después de haber huido hasta Florida lograron meterlo a la cárcel y acabar con una carrera delictiva, la gente entiende y eso. ¿No sirve esto un poco también para aliviar un poco la sed de justicia que tiene la población? Es decir, la explicación de cómo se solucionó. ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí siento que hasta cierto punto podría aliviar esa sed de justicia, pero a la vez siento que en estas series nos damos cuenta de las deficiencias que existen en los sistemas jurídicos de cada país, ¿no? Dependiendo de cada caso. Hay un caso, hablando específicamente ya de algunas series, Justicia para el Pequeño Gabriel, un caso muy interesante que pueden encontrar en Netflix, en el cual hacen muy evidente la deficiencia en cuanto al sistema de cuidados de menores en Estados Unidos, ¿no? Es un caso de un niño que varias veces sus maestras reportaron que llegaba con golpes, con moretones en los ojos, en los brazos, en las piernas, y varias veces se hizo la denuncia, sin embargo no se hizo nada hasta que llega el niño en estado crítico a urgencias y lamentablemente pues fallece en el hospital, ¿no? Entonces siento que así como sí puede existir cierto grado de satisfacción en la población de, bueno, entender cómo se llevan a cabo los procesos de justicia, tanto en Estados Unidos como en México, también nos ayuda a evidenciar las deficiencias que hay en estos, pues. Pero eso te ayuda de alguna manera cuando identificas ineficiencias o deficiencias, pues es un punto de arranque para tratar de solucionarlas. Exacto. También, ¿cómo lo sientes tú, Joaquín? Es un área de oportunidad, precisamente eso de poder agarrar esas deficiencias o ineficiencias que se exponen en este tipo de productos de entretenimiento, pero sí, sin duda creo que cumple una función de catarsis en la población, que a lo mejor pues tiene emociones fuertes o incluso sentimientos encontrados al ver casos como este, ¿no? Como la joven que encontraron allá cerca de Morelos, o el caso de Devani Escobar, porque ya proporciona cierto alivio. Hay colectivos, por decir uno, el de Madres Buscadoras, que ya ni siquiera buscan justicia, buscan encontrar cuerpos de gente cercanas a ellas, de hijos, de esposos, de sobrinos, que están desaparecidos y que ellas saben, ellas dicen, yo sé que lo más probable es que esté muerto, pero quiero encontrar su cuerpo, no voy a descansar hasta encontrar su cuerpo, y creo que esto pues va de la mano porque proporciona ese alivio, ese cierre que muchas veces por lo mismo, por nuestra naturaleza humana, vuelvo a lo mismo, necesitamos. Esa es una necesidad, ya no a lo mejor sí fisiológica, pero sí psicológica y emocional del ser humano. Siento yo que incluso, y regresándonos un poquito, el morbo juega una parte clave en esto. Y no estamos hablando de estos últimos años con las series de televisión y con los reportajes que se han hecho. Me tocó ver precisamente haciendo la investigación para este programa cómo en 1880, después de una serie de asesinatos a prostitutas resueltos en Whitechapel, en Londres, yo creo que les va a sonar cuando diga el nombre, estos fueron cometidos por un desconocido que dejaba cartas a la policía y se autodenominaba como Jack el Destripador. Este caso fue uno de los primeros casos que se les dio tanta cobertura por parte de los medios, al grado incluso de que los medios falsificaban cartas para tener la premisa de que tenían una carta de Jack el Destripador. Entonces siento que... Para jalar audiencia, exacto. ¿no? Subir el rating. Entonces, rating, ¿no? sí, siento que eso juega una parte muy importante, el morbo, o sea, no tanto el sentido de justicia, sino el, ay, ya vieron lo que pasó y cómo lo hizo. Siento que eso es una parte muy importante dentro de eso. Bueno, pues permítanme aventarles una recta aquí, a propósito de lo que discutimos en contexto hace algunas semanas, el tema de la comedia, y muy relacionado con lo que estamos platicando. La posición del payaso Platanito y Otra de vez. Franco Escamilla otra vez. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué opinión te merece, Montserrat? Yo creo, y lo Poniendo un poco en comentamos... contexto, ¿conoces el caso, las sí, circunstancias? Los dos, las declaraciones de ambos. Pongamos a nuestra audiencia en contexto un poco, Joaquín. Bueno, Platanito va y hace un show de comedia, y ya a mitad de su show, ya entrado, hace un chiste, una referencia
a que a lo mejor y encontraban el cuerpo de Devani en la cisterna. Dijo, no vaya a ser que de repente el cuerpo de esta joven esté en la cisterna y por eso no tenemos algo así. No escuché el chiste completo. Y fue tomado como un chiste de muy mal gusto. La recepción y la opinión pública pues se fueron y se vertieron totalmente en contra de él. Y Franco Escamilla, otro comediante regiomontano, sale no a defenderlo, pero sí a llamar la atención a aquellos que van y critican y se le van encima sin comprender a lo mejor un poquito el proceso de la comedia. A mí en lo personal me pareció un chiste de pésimo gusto, pero sí coincido en cierta parte con lo que dice Franco, de que no porque alguien haga un chiste de digamos, un suceso sumamente trágico, como lo es el asesinato, el feminicidio de Devani, alguien va a salir a cometer feminicidios. O sea, las personas que con feminicidios no lo hacen porque escuchan chistes de feminicidios en la tele. Si bien es cierto que hay chistes y hay humor negro y muchas veces se hacen sobre tragedias en lo particular, esta tragedia es sumamente reciente y pues repito, me pareció de pésimo gusto y sí coincido con todos aquellos que pues exigían una disculpa pública con los papás de Devani, entre otras cosas, pero sí hay que tener cuidado y me gustó mucho una frase que usó Franco, que dice, la vida no imita la comedia, o sea, los criminales no imitan a la comedia imita la vida. Entonces, la comedia es un retrato de todo lo bueno o de todo lo malo que pasa en nuestro mundo. Muchas veces más lo malo porque es más fácil a lo mejor encontrar otra vez esta catarsis en este entretenimiento. Pero sí, totalmente un chiste de pésimo gusto. No es la primera vez. Sí. Monse, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, a mí de igual forma no me pareció un buen chiste. A mí sí me tocó escucharlo. Hace referencia a la ironía de cómo a ella la encontraron en la cisterna, estando en un estado donde no había agua, ¿no? Entonces, pues me parece un chiste de muy mal gusto. Y siento que, es que me parece complicado. Lo comentábamos en el programa en el cual hablamos acerca de los límites de la comedia, cómo hay tiempos para la comedia. Utilizamos ese término y me parece que es muy rescatable en esto. Es un caso sumamente reciente que no se ha concluido, que la familia no ha obtenido justicia, que sigue siendo un caso que impacta no solo a la familia, sino a toda la comunidad mexicana. O sea, es un caso que fue muy mediático, que es muy mediático todavía. Muy reciente. Y muy reciente. Entonces siento que no es momento para hacer bromas al respecto. Montserrat Pesqueira, Joaquín Castillo, un gustazo como siempre compartir la mesa de jóvenes con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.